que yo empecé a leer a Rita desde el 2006, porque estaba haciendo un proyecto de las universidades interculturales y todo el boom de la interculturalidad en la educación, pero había una idea esencialista. Además, tú podías llegar a un lugar y decías, es que estoy trabajando interculturalidad. Ah, trabajas con indios. Y ya estaba la discusión. No era un problema de cualquier persona discutirse en interculturalidad. Entonces me topo con un texto maravilloso de Rita que se llama muy bello, Alteridades históricas, identidades estratégicas. Políticas, sí. Y en esa idea fue, ¿no? ¿Qué ocurría con esta esencialización de ser indígena? Estas políticas que estaban allí articuladas, y el lugar de la alteridad histórica, que creo que ese signo es fundamental discutirlo, y el problema de las alteridades y las identidades políticas. Y también energía, ¿no? Soy indígena porque me van a dar una beca, ¿no? Entonces también tenemos un montón de problemas ahí, pero también una gran pregunta: ¿y esto qué va a ocurrir en un horizonte político? Lamentablemente la respuesta ha sido brutal, ¿no? Canceladas, maltratadas, excluidas de esas universidades, pero sirvió para contener una gran movilización zapatista y una gran demanda política de los pueblos indígenas en esa década, en nuestro país, pero también en el continente. Otra magia de Rita, voy a intentar ser más breve y concluir, pero estoy muy emocionada. Pues yo estoy anotando todo lo que voy a anotar, pero estoy entendiendo el diálogo con lo que ella está diciendo, es inspirador, sí. Que muchas veces trabajamos y confundimos como el recorte de lo cotidiano o del sujeto, la subjetividad, y en etnografías también, muy de qué dijo, qué contestó, qué fue, y acabamos en un particularismo metodológico, que me parece muy grave. Una cosa es ser cualitativo y otra es ser particularista, y acabas en el individualismo metodológico, ¿no? En un caso más otro caso más otro caso. Y eso no es la investigación cualitativa. Entonces, decía, un acierto, creo, importantísimo de Rita es que nunca deja el debate Estado-Nación, no lo plantea aparte, sino siempre en un curso de discusión con el hecho más cotidiano que se pueda imaginar. Entonces, este libro, que más o menos es que 2009, 2007, la otra, México realmente sí es un país frontera, o sea, no nos llegan los materiales. Ayer todo, ningún país, no circula las ideas entre nosotros, eso también lo veo. La nación y sus otros, y ahí incluye este artículo que les comentaba. ¿Y por qué la idea de los otros precisamente reaviva la idea colonial? Y eso, ¿dónde lo construimos? ¿Cómo lo discutimos? Me parece fundamental. El color de las cárceles, el trabajo en Ciudad Juárez, que sería muy importante que nos relataras un poco de esa experiencia, si puedo comentarlo de la cama. Sí, Isabel estaba conmigo allá. Cuando se hizo este trabajo, ¿no? Realmente, y lo que acaba también de ocurrir en Tamaulipas, también a mí, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Que hayan tenido el valor de hacer esa investigación. La gente no quiere ir ni a Ciudad Juárez, o estamos en la discusión, las epistemologías y otras.
y nadie ponemos en Ciudad Juárez, tampoco en Tamaulipas. O sea, somos muy solidarios, buenas personas con Ayotzinapa, si ni queremos, si no se nos olvida. Entonces, el color de las cárceles, género y colonialidad en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico de colonial. Y me detengo un poco, creo que esa es la línea que está trabajando. O sea, en cada texto encuentras claves de lectura, pero, y ahí entra también con el equipo de Ana María Martínez de la Escalera, el colectivo, buscando un vocabulario estratégico, claro, de colonial que nos permita acompañarnos y construir en esa relación. El sexo y la norma, las nuevas formas de guerra del cuerpo de las mujeres. Esta idea, nuevamente, al trabajar en Ciudad Juárez, de un segundo estado. ¿Sí ven? Esa es como una de las líneas que creo que son muy importantes en esta discusión, Estado-Nación, y títulos tan inteligentes como estructuras elementales de la violencia. O sea, como buscando siempre una vuelta de estas estructuras elementales de la violencia. Claro, porque las estructuras elementales del parentesco son las estructuras elementales de la violencia. Por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Y estábamos discutiendo hoy en la mañana en el libro El contenido, y dice sí, pero es inglés. Pero no porque sea inglés, sino porque lo podemos pensar como nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pensarnos? Podemos pensarlo desde nosotras, nosotros mismos. Esperanza sin optimismo, ¿no? ¿Cómo plantearnos desde una filosofía política y la propia pedagogía en un ejercicio de esa filosofía política? Si no estamos en esa tensión, y también qué horizontes podemos construir, esperanza sin optimismo, y la pedagogía sin sujeto, y el sujeto es una construcción, ¿no?, que tendría que apuntar con lo político, y es un horizonte. Entonces, o no estamos pensando en lo político, ¿no? Entonces, son provocaciones, ya ven cómo es. Si no paras, tengo que volver mañana. Pero la presenta... No, me fuiste estimulando y fui pensando y me dio una impaciencia, ¿no? Y sobre todo con esto, yo siempre hablo de una idea que una mujer negra en Brasil, cuando estábamos haciendo un taller para fundir las convenciones, la CERP, la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, con la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación de este género, fundir las dos y hablar de la posición de la mujer negra, o dicho de la forma más general, de la mujer no blanca en la sociedad. Entonces, una persona que estaba haciendo, una mujer que estaba haciendo el taller, levanta la mano y dice: nosotros estamos haciendo aquí un ejercicio de fe histórica. No, es un gran concepto. Pero ahora, cuando veníamos en el taxi, le digo: ahora ya no es solamente un ejercicio de fe histórica, tenemos que hacer un ejercicio de paciencia histórica. Y creo que ese es un concepto todavía mejor, y que justamente los pueblos es el ejercicio que han hecho a lo largo de 500 años, y es un ejercicio importante, fe y paciencia. Entonces no necesitamos a Terry Eagleton para que nos enseñen lo que es esperanza, optimismo. Necesitamos solamente mirar alrededor y ver la inteligencia de los pueblos en haber sobrevivido a una masacre de un genocidio de 500 años. O sea, últimamente no hablo más ni siquiera de colonialidad. Después de que el año pasado estuve en la costa pacífica, de repente tuve un clic en la costa pacífica colombiana, hice un clic. O sea, yo me gusta mucho la perspectiva de la colonialidad del poder, pienso desde esa perspectiva, quiero decir algo. Pero ahora le llamo conquistualidad, porque yo realmente pienso que el proceso de conquista nunca termina, nunca se cerró. Sobre todo después de un ejercicio que hice para Mugarit Gabe, para una ONG española, Basta,
de leer 8 casos de violencia contra las mujeres. Fue en este verano que hice esto, en 5 países diferentes, en Colombia, Guatemala, El Salvador, el País Vasco y el Estado español, casos de agresiones de los más diferentes tipos a mujeres, a 28 mujeres, un caso paradigmático de diferentes formas de violencia. Entonces empecé a decir, pero ¿y España? Y me di cuenta de algo que nunca, a lo mejor ustedes también nunca se dieron cuenta. Y es que lo primero, hace muchos años, un día me di cuenta que no hubo una reconquista en España. O sea, lo de la expulsión de los moros, que estuvieron 9 siglos, no puede haber sido una reconquista, porque nadie está 9 siglos en un lugar. Aquí nosotros estamos solo 5 siglos, allá fueron casi 9. Nadie está 9 siglos en un lugar para hacer una invasión. Eso no es una invasión, es una conquista. Entonces, cuando fui a intentar entender los casos que me habían llegado, los casos españoles sobre todo, que son feroces también, por ejemplo, una mujer yendo durante 5 años, todos los viernes, a la delegacia, a la comisaría de la mujer, no sé cómo se llama, al lugar donde se recogen quejas de mujeres de que sufren violencia. Durante 5 años fue todos los viernes a avisar que su marido la iba a matar, en Madrid. No era así en Andalucía, en Madrid. Y después de ese 5.º año, el marido le mató a la hija de 6 años, en Madrid. Entonces, pero acá hay una unidad, o sea. Entonces fui a ver un poco la historia y quedé pasmada por nunca haberme dado cuenta. Nunca haberme dado cuenta que la conquista en la península ibérica terminó en 1492. Quiere decir que hubo un proceso de conquista que empezó allá, continuó, llegó hasta el sur, Cádiz, por ahí, y continuó por acá. Es el mismo universo conquistal colonial. Y por eso mismo también nuestros estados republicanos, fundados por los criollos, son estados de continuidad colonial. O sea, son estados continuistas en todas las guerras de la independencia, excepto en Haití, que es castigado hasta el presente por esa razón. Toda la guerra de la independencia venció el lado continuista, venció el continuismo. Nuestros estados son permanentemente coloniales de este lado de acá, pero sin solución de continuidad con el proceso de la península también. Algo tan simple, tan en la cara, y nunca nos lo enseñaron en el colegio, nunca lo vimos, y eso tiene consecuencias en todos los niveles, y muy especialmente puede ser leído, y mi lectura, me cayó la ficha, como se dice en portugués. O sea, finalmente lo vi intentando leer la historia a partir de la experiencia de las mujeres. Entonces, leer la experiencia, estudiar, pensar la cuestión de género no es un tema de minorías. Podemos leer todo el proceso y darnos cuenta de cosas de las cuales nunca nos dimos cuenta leyendo la historia a partir de la posición femenina. O sea, no hay nada de eso de que es un tema parcial, particular, de interés particular. No, es un lector de la historia. Por eso está tan cancelado y nunca se lo deja atravesar a un tema general, o sea, de interés general. Porque desde ahí se ven, por ejemplo, verdades tan evidentes que no las habíamos percibido nunca. O sea, yendo a buenos colegios, buenas escuelas, teniendo buenos profesores. Y luego digo, fue 1492, cuando vi esa fecha dije, pero caramba, es un proceso con él. Bueno, entonces, quiero decirte que agradezco muchísimo que la forma en que entendiste mi pensamiento, la verdad me quedé pasmada, perpleja, porque uno va pensando, uno va escribiendo y hay una unidad, hay algo en uno que siempre lo hace ver las cosas como por el margen, ¿no? ¿Y qué es ese margen? ¿No? ¿Qué es lo que ahora comprendí mientras vos hablabas algo de mí? Y nadie se conoce a sí mismo, ¿no? Si no, no existirían las ciencias sociales, las humanidades. Las humanidades existen porque el autoconocimiento sin mediación es imposible. O sea, uno necesita del otro para reflejarse. El otro es el espejo, ¿no? Y ahí uno entiende más,
¿no? Por eso está el psicoanalista, si pudiéramos saber de nosotros mismos no iríamos a la terapia. El otro es un espejo silencioso, nuestra palabra rebota, vuelve, como dice Riquet, ¿no? Por Riquet, y vuelve y ahí uno se ve de una manera que nunca se había visto antes. Y vos me hiciste una cosa, en mi pensamiento hay siempre la búsqueda del flujo, la huida del cliché, la huida de la fórmula, porque la fórmula se transforma en cosas, el cliché teórico, por eso tengo una antipatía particular personal con Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, porque él crea como unos clichés a los estudiantes, los de fuerza, les ayuda porque van y encuentran fácilmente una cantidad de cuadros sinópticos, ¿no? De pensamiento, de clichés, de fórmulas, muy fácilmente citables. Pero son peligrosísimas, porque ahí el pensamiento, por mejores intenciones que tenga, aunque de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, las buenas intenciones son muy tramposas. Entonces, esas fórmulas, por ejemplo, después voy a referirme de nuevo, pero cuando fuiste hablando fui escribiendo, porque es mi manera de pensar, pero vos lo entendiste. La epistemología, el sur, el pensamiento decolonial, hay un montón, son lindas, ¿no? Pero salen del flujo, fácilmente nos retiran del flujo del pensamiento, del afecto, de lo creativo, porque son muletas, se transforman muy fácilmente en mercancías académicas, de legitimación, de prestigio, igual que todas las otras. O sea, ¿cómo usarlas sin ser atrapado por ellas? ¿Cómo no salir del flujo de la vida? La noción de epistemología sale del flujo de la vida, ya lo escribí, si querés te paso el texto. Sale, porque de nuevo creas una grilla conceptual, atrapas todo en una grilla, en una cárcel conceptual, y transformas el pensamiento universal en epistemologías. Es una trampa de Occidente de nuevo, por más lindas que sean las intenciones por detrás de ese concepto. Y hacemos lo que queremos hacer, que es descansar. Infelizmente, en la vida no hay descanso. ¿Descansar en qué sentido? Descansar porque matamos el problema. Los problemas no hay que matarlos, no es matar la charada. Pensar, mismo cuando escribe uno un artículo o cuando uno escribe una tesis, pensar no es matar la charada. No sé si ustedes usan esa expresión del juego de la charada, ¿no? De resolver algo y luego te vas a dormir tranquilo. Pensar es mandar impulsos a la continuidad del pensamiento, o sea, a lo no resuelto, o sea, a lo que debe continuar activo, en flujo. Creo que nosotros tendemos, y eso sí que es la metafísica occidental, eso es lo no indígena. El pensamiento indígena nunca es así. Tendremos a buscar situaciones estancadas, o sea, conceptos mercancía, conceptos cosa, y salir del flujo de la vida. Después, si quieren, entonces voy a decir varias cosas así, porque me estimuló a hacer una lista de temas que me gustaría tocar, de los que me gustaría hablar, y ahí conversamos. Uno es ¿no? Los conceptos cosa, los conceptos que son para matar los problemas y no para vivirlos a fondo y irlos transformando. Los problemas no se matan, o sea, no se liquidan. Las cosas se liquidan, los problemas se viven, ¿no? Y nos hacen crecer. Creo que son dos maneras de estar en el pensamiento totalmente diferentes. Entonces, la cuestión aquí Patricia fue nombrando una serie de temas y yo lo fui como que me estimularon a que los quiera contar un poco más, cómo los pensé, cómo los estoy pensando. Por ejemplo, el tema del buen vivir. El tema del buen vivir es uno de esos clichés, es uno de esos
de esas fórmulas que se vació completamente, ¿no? Porque hoy, en algunos casos, el buen vivir es usado hasta como happy hour, ¿no? Practique el buen vivir en su, yo he visto eso, en su happy hour, o sea, salga de su trabajo al final del día y va, y bueno, o como autoayuda, ¿no? También lo he visto, inclusive en forma de libro, no es bueno. Autoayuda, cómo practicar el buen vivir. No, ahí pierde todo, porque el buen vivir, si no es en última instancia disfuncional al capital, al proyecto histórico del capital, no es la idea del buen vivir, no es. ¿Qué quiere decir el tema del capital? Y aquí convendría hacer una aclaración que tiene que ver con el marxismo, o sea, mi perspectiva, una perspectiva crítica, pero también de forma dinámica, en la que fui pensando adentro y creando mi propio pensamiento dentro, pero una perspectiva que me fertilizó de alguna manera, fertilizó mi comprensión, alimentó, pude dialogar con ella y seguir mi camino de una forma no canónica. Es la perspectiva de la crítica de la colonialidad, la perspectiva decolonial, que no es la perspectiva marxista, ¿no? Porque una de las grandes diferencias entre la perspectiva decolonial y la perspectiva marxista es que la perspectiva marxista, quiera o no, tiene un fin de la historia. Tiene allá adelante un cuadro, un retrato de cómo el mundo debería ser. En el fondo, no deja de ser un pensamiento moral, a pesar de que en algunos autores es más, el mismo Marx, extremadamente sofisticado, extremadamente histórico, fiel a la historia, pero en el fondo hay un pensamiento moral en el sentido de que cómo deber ser, cómo deberá ser la sociedad el día que sea perfecta. O sea, eso es la utopía. Y en mi pensamiento yo he llegado a la conclusión, por lo menos que a mí me sirve, de que la utopía es autoritaria. O sea, un pensamiento allá, utópico, de cómo debe ser el mundo. Y eso puede tener un efecto autoritarista como lo tiene de hecho. ¿Por qué lo puedo decir? Porque la única evidencia de que es posible controlar el abismo de la desigualdad, controlar la acumulación y la concentración no es utópico, no está en el futuro, sino está en las comunidades. Hay innumerables evidencias en el planeta que son etnográficas, pero infelizmente los antropólogos no las han hecho dialogar con el presente, que es otra idea que acaba de decir, no las han utilizado para responder las preguntas del presente. Pero hay infinidad de etnografías que muestran que las sociedades comunitarias de cuño colectivista, o sea, las sociedades indígenas y campesinas en algunos lugares, o campesino-indígenas, o comunidades tradicionales, en fin, el mundo comunitario, el mundo que tiene como valor central la preservación y la continuidad de la comunidad, no necesita de una utopía autoritaria para tener formas de control de la desigualdad y de control de la acumulación-concentración, porque lo ha practicado desde siempre. Entonces, cuando yo comprendí eso, y lo pude comprender a partir de la perspectiva decolonial, cuando lo comprendí, para mí fue un momento libertador, un momento de liberación de mis dos eurocentrismos. Aquel eurocentrismo con el cual yo me colocaba en una posición antagónica, que es el eurocentrismo neoliberal capitalista, pero también del eurocentrismo marxista, porque ambas teorías, y eso es lo que se puede ver solo después de la caída del muro de Berlín, donde estamos entrampados, ¿no?, por el chantaje del mundo bipolar, o sea, de un mundo entre dos proyectos que no podíamos ser desleales a uno de ellos, y no podíamos pensar fuera del esquema de la bipolaridad, o sea, con variantes de cada uno, ¿no? Pero, en fin, pero ambos estos grandes proyectos que ocuparon el pensamiento de las universidades y no formaron, yo soy de la generación setentista, ¿no? Estaba en la universidad en los años 70, nos impidieron ver
no pudimos ver por mucho tiempo que ambos dos son egocéntricos, ambos dos no fueron capaces de ver lo que sí existía alrededor de nosotros, aquí mismo, no pudimos ver aquí mismo. O sea, tuvimos que pensar todo el tiempo con ideas y preguntas que no eran las nuestras, que no estaban en la inteligencia de aquí. Y que es una inteligencia que debe ser respetada, porque como decía al principio, una gente que sobrevive, que consigue mantener la paciencia histórica, ¿no? Durante 500 años de masacre, de genocidio, y que continúa en esa conquista permanente, es una gente cuya inteligencia estratégica y su lectura de la política, inclusive su lectura del Estado, de lo que es el Estado, de lo que se puede esperar y de lo que no se puede esperar del Estado, es una gente cuya inteligencia debe ser respetada. Entonces, digo esto porque uso la palabra capital, soy crítica del momento presente de acumulación-concentración. No es que no use categorías que son de la crítica marxista, claro que sí, pero las uso procesadas ya por esta otra crítica, ¿no? Que es la crítica de cómo no vemos, no respetamos y no sabemos enriquecernos de saberes que están acá, están al lado nuestro. Uno de ellos es justamente de la vida en flujo, o sea, un estar en el tiempo y estar en el espacio que no tiene nada que ver con el occidente, que no tiene nada que ver con las propuestas occidentales de estar en el tiempo y de estar en el espacio. Entonces, vuelvo a de dónde salí. Para todo esto fue una digresión, pero una digresión necesaria. Entonces, el buen vivir es disfuncional al proyecto histórico del capital, cuyo norte es la acumulación y cuyo correlato indisociable es la concentración. Vivimos en un mundo donde la concentración tiene un grado tal que hablar de desigualdad ya es absolutamente insuficiente. El concepto que usábamos en los años 70, 60, 70 de un mundo desigual, el problema de la desigualdad, hoy significa muy poco. Estamos en un mundo de dueños. La categoría hoy debería ser dueñidad y no desigualdad. Solo mirar los Oxfam, o sea, el dato que saca Oxfam una vez al año, y que ahora en este año sacó uno extemporáneo, uno fuera de época, a principios de este año, corrigiendo, que uno recibe una vez por año. Lo digo mucho porque es central entender. Este es central para pensarlo. Si no partimos de ahí, no podemos pensar el presente. Estamos replicando cosas ya dichas, ya pensadas, y la situación del mundo hoy es evidente que ha cambiado fatalmente. Entonces leemos el dato de Oxfam una vez por año, nos llega una vez por año, y no nos damos cuenta, pero si miramos el ritmo de ese dato, o sea, cuántas personas son dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del planeta. 2010, 282. 2016, 62. Principio de 2017, 8. ¿Qué significa esto? El significado de esto es enorme. Significa que estamos en un mundo de adueñamiento, donde no hay en realidad cotos institucionales, donde no hay ninguna posibilidad de las instituciones ya de colocar orden en la realidad, colocar orden en la vida de las personas, en controlar la capacidad, el poder de vida y de muerte, el arbitrio de los dueños. Un mundo donde el esquema de vida, y eso, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, a partir de lo que nos está pasando a las mujeres. Lo que nos está pasando a las mujeres, la idea de dueñidad se presenta ahí, se enuncia ahí, se muestra ahí. Es el ejercicio de una pedagogía de dueños, o sea, pero es una pedagogía mayor, que está en el horizonte histórico, que está en el horizonte de la vida.
Entonces, volvemos a la idea del buen vivir. Yo creo que en el mundo, dos grandes proyectos. Que yo no hablo más de cultura, les voy a explicar por qué si da tiempo, porque al final lo que estamos hablando, hice una listita de lo que, cómo dialogar con vos, ¿no? No uso casi, lo uso poquísimo la noción de cultura, porque es otro, porque también nos atrapa, porque también es un yeso, porque también es aunque luchemos hasta el final de nuestros días por desesencializarla, ella acaba transformándose siempre en un repertorio de costumbres y nos impide estar en la historia, en la dinámica de la historia. También me di cuenta de eso mirando el mundo a partir de la perspectiva de las mujeres. Por los pueblos indígenas, las mujeres intentan cambios allá adentro. El caso de Chiapas lo muestra muy bien. Entonces los caciques te dicen, no, primero vamos a resolver el problema de los pueblos y después vamos a pensar el problema de las mujeres. Las mujeres de Chiapas respondieron diciendo, cuando el viento de la historia sopla, sopla para todos, para los pueblos y para las mujeres. Y para los perros, los gatos, para todos, o sea. Pero quien usa el concepto de cultura para frenar la historia dentro de los pueblos son los caciques, que son esos sujetos bisagra, que viven entre dos mundos y que están profundamente contaminados por la sexualidad blanca, por la masculinidad blanca, por el mundo de los blancos, queriendo decir con blanco no en realidad el color, porque, en fin, pero queriendo decir el mundo, la metafísica occidental. O sea, el cacique es el más vulnerable a la seducción del mundo blanco. Y las mujeres menos, por una enorme cantidad de razones que se las podría decir, pero si no me desvío en otra dirección. O sea, las mujeres, inclusive porque en muchísimos países de los nuestros se les impide hablar la lengua del colonizador, el español o el portugués, hasta que tengan 7 años o 10 años, o sea, porque son el arraigo. La mujer representa en su politicidad, en su tecnología de sociabilidad, son el sujeto del arraigo. Y el sujeto masculino en las comunidades es el sujeto bisagra, el que transita entre dos mundos y sufre un gran conflicto de lealtad, entre la lealtad a su propia masculinidad, a ser hombre, porque eso viene en los pueblos de otra forma, con otro tipo de patriarcado, pero hay la posición masculina, las escuelas de los hombres, los rituales de iniciación masculina, etc. La división del trabajo sexual, o sea, está el papel masculino que a veces está ejecutado por un cuerpo de mujer. Eso es otro tema, ¿no? El tema de la transitividad de género en los pueblos originarios siempre fue hasta la colonia que binarizó los géneros, inclusive con castigos coloniales. El indio vestido de mujer tendrá tantos azotes, será puesto en el cepo y hasta la pena máxima si no se corrige. La india vestida de hombre, esa presión, esa represión binarizante fue colonial. En los pueblos siempre hubo casamientos entre cuerpos iguales, cuerpos de hombres o cuerpos de mujeres, pero con papeles complementarios, porque el casamiento en las sociedades indígenas es una entidad cooperativa. Es otro tema. El romanticismo es moderno, tiene que haber individuo para que haya amor romántico, ¿no? Son una cantidad de temas que se abren que son infinitos y los dejo así para que las preguntes, ¿no? Entonces, los dos grandes proyectos históricos son el proyecto histórico de los vínculos, o sea, que tienen su centro como su meta central, como su valor central, como su paradigma de bienestar, de felicidad, una vida vincular, y el proyecto histórico de las cosas, ¿no? Que tienen su centro como valores, como distribuidor de valor, las cosas, la mercancía, el consumo. Conviven. En nuestros países hay una especie de equilibrio inestable entre esos dos proyectos, inclusive en las ciudades, ¿no? En España también. O sea, hay un aspecto de nuestra propia vida, inclusive en las grandes metrópolis, que es vincular, que vive ahí en suspensión inquieta, incómoda con el proyecto histórico que nos transforma en individuos. Entonces, el proyecto histórico de los vínculos construye comunidad, reproduce, mantiene viva la comunidad.
El proyecto histórico de las cosas produce individuos, solos, aislados, vulnerables a los autoritarismos, vulnerables a los estados que se transforman muy fácilmente en autoritarios. Entonces, el camino de la producción de individuos es disfuncional, en última instancia. Cuando tenemos que hacer una opción decisiva en nuestra vida, vamos a tener que decidir por uno o por el otro. Vamos a invertir nuestros recursos en mantener la bipolaridad pulsante activa, o vamos a invertir nuestros recursos en comprarnos una casa maravillosa, más grande, más linda, las cosas, las marcas, todo. En última instancia hay una decisión. Lo que pasa es que es muy importante ponerle palabras a estas y retóricas, porque el problema de nuestro mundo es que el mundo de las cosas tiene retóricas poderosísimas. Nadie va a decir, no quiero el desarrollo, no quiero el progreso, no quiero el confort. No lo vamos a decir. O sea, sí, lo decimos, pero somos un poco locos. La mayor parte de la gente nos mira estupefacta. No quiere una cocina mejor, no quiere todas estas cosas, quiere un tenis que tenga, ¿cómo se llama esto? O sea, no quiere los grandes desarrollos tecnológicos de la Nike. Claro, la gente normal, la gente de la calle nos mira estupefactos cuando colocamos esta opción. Pero si ustedes observan, personas que tenemos muy cerca de nosotros mismos, hay un momento en que optamos invertir en la bipolaridad o invertir en las cosas. Y hay un momento en que es incompatible, en que una está en el lugar de la otra. Y ahí y no tenemos una retórica para la inversión en los vínculos. Los pueblos indígenas sí lo tienen, pero los pueblos comunitarios sí lo tienen. ¿Por qué? Bueno, porque es un cosmos que es así, si no el cosmos se rompe. Esa es la historia del chamán Huichol que te iba a contar, no la cuento ahora porque no va a dar el tiempo. Pero si no, en los cosmos, cada comunidad tiene un cosmos propio, no se debe despreciar ese cosmos no es nada parecido con el opio de los pueblos. Una comunidad que no tiene un cosmos propio, que no se narra a sí misma en términos de un cosmos propio, o sea, una comunidad que se forma para resolver un problema, por ejemplo, como ha sucedido en mi país en 2001, que entró en quiebra el país, la gente se organizó de nuevo, inmediatamente resurgieron las comunidades, resurgió la organización comunitaria para comer. Hubieron mercados de trueque, hubieron ollas colectivas, y ahí de nuevo emergió de las cenizas un espíritu comunitario. El problema es que la comunidad no puede conformarse para resolver un problema, por ejemplo, para resolver un conflicto como el derecho restaurativo, el derecho comunitario que llaman los juristas, una línea del derecho, porque no hay comunidad ahí, se forma para resolver un conflicto entre dos vecinos, que no necesariamente constituyen una comunidad. Dos personas que viven una al lado de la otra no son necesariamente una comunidad. Hay muchos equívocos con la noción de comunidad. Porque cuando se forma para resolver un problema, sea jurídico o sea de carencia material, inmediatamente después de que el problema se resuelve, la comunidad se desconstituye. Por eso necesita de un cosmos que la sedimente, que le dé sentido a la vida, que le aporte un sentido a la vida. Y ese cosmos es religioso, tiene que ver con un sistema de creencias que en realidad habla sobre cómo la vida debe ser. Entonces, sí, los pueblos tienen una retórica para por qué permanecer vinculares, por qué permanecer juntos, por qué reproducir los vínculos, y las formas a veces tienen la forma del ritual o de un sistema de creencias, de eso que estoy llamando un cosmos. Pero no tenemos una retórica de valor que convenza, o sea, que pueda formular ante los otros. El occidente coloniza y crece se expande en el mundo porque tiene una retórica, una publicidad para sus propios valores, y nosotros no tenemos una publicidad en ese sentido bueno de la publicidad, o sea, una retórica del valor para nuestros valores vinculares. Entonces, si te quedas charlando, estás perdiendo el tiempo, por ejemplo.
fíjense, piensa en conversación. Yo estoy pensando ahora en este momento que en conversación con ella y fluye mi pensamiento magníficamente bien, mejor que nunca, porque encontré una persona que entendió una cantidad de cosas que escribí. La gente lee lo que escribí sobre feminicidio, sobre toda la cuestión más inmediata. Por ejemplo, no lee lo que escribí sobre raza, no lee lo que escribí sobre las especificidades de nuestro continente o sobre este tipo de cosas que estoy hablando ahora, que son indispensables para entender el feminicidio, porque no entendés la violencia de género, la violencia contra las mujeres, contra los cuerpos, si no entendés complejamente todo este universo de cuestiones. Pero la gente quiere saber cómo un hombre o un grupo de hombres viola y mata a una mujer y por qué. Y bueno, ya estoy medio cansada, les voy a poner una fábrica de pan. Porque ya lo que, o sea, la gente no quiere pensar en la complejidad, en el flujo, en la historia, históricamente, porque es difícil y porque hay que ser muy rebelde para hacerlo, pero muy rebelde. La mayor parte de la gente no lo es. Bueno, entonces, el buen vivir es esto, si no es disfuncional en última instancia al proyecto de capital, que su norte está en la acumulación y su correlato, la concentración, y las cosas son el valor, ¿no? que protege y que orienta ese proyecto, no es buen vivir, no es la idea indígena andina del buen vivir. Quiero decir una cosa, puedo decir un poco todo esto con bastante convicción porque yo me jubilé de la Universidad de Brasilia y vivo en una comunidad. Vivo en un pueblo muy chiquito donde es un ambiente muy comunitario, muy en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia, y donde no hay una única persona pidiendo limosna. Hay pobres, sí, pero la red, digamos, de sustentación de los que por alguna razón de la vida caen un poco más abajo, ¿no? En la carencia, no es porque hay un buen gobierno, un buen municipio, nada de eso. Mantiene a las personas dentro de un ambiente que convive, que se cuida. O sea, hay todavía un cuidado de la propia gente a la propia gente. No lo estoy inventando, es lo que vivo en donde vivo. Bueno, entonces, bueno, voy a hablar sobre todo para estudiantes que estudian educación y filosofía, ¿no? Entonces, voy a decir tres cositas que hacen parte del texto que escribí sobre educación, que son, las voy a decir así, mientras estabas hablando las recordé que no podía dejar de decirlas. Que la primera es, a mí todavía nunca he entendido lo que es una educación indígena, yo te dije, ¿no? Tengo grandes dudas. Y lo que me guía hasta hoy es un libro que se los recomiendo que se llama Todas las Sangres, que es una novela de José María Arguedas, el maravilloso autor peruano, ya fallecido. Todas las Sangres. En esa, Arguedas era un escritor peruano, blanco, que su mamá falleció, tengo que contar esto, se entiende mejor. Cuando tenía como 3 años, su papá era un abogado blanco, limeños, y su padre se casa con una gran hacendada, una gamonal, como se llama en el mundo andino. No sé si en México se llaman gamonales, que son los hacendados feudales que vienen de la época colonial, ¿no? que son descendientes directos de conquistadores, colonizadores, que tienen enormes extensiones. Y esa era su madrastra, que lo odiaba y lo maltrataba, y algo así como que entre ella y su hijo lo querían ver muerto. Entonces, ¿quién lo pone a vivir en la cocina de la casa? Y en la cocina de la casa de la gran hacendada, de la gran gamonal, lo crían las indígenas, las mujeres. Se cría en el mundo indígena quechua hablante, él era quechua hablante, y lo crían. Entonces es una persona, bueno, acaba suicidándose, que vive entre dos mundos permanentemente. Vive entre el mundo del blanco, en el que ve muy claramente todas sus injusticias y los daños que ha impuesto al mundo que a él lo salva, que es el mundo indígena del Perú. Y él vive cindido entre esas dos realidades. Y ese libro, Toda la Sangre, que es su penúltimo libro, es como un panel antropológico para todo nuestro continente. Va dando la idea de
quién es quién, cuáles son las diferentes posiciones de los diferentes actores en el continente latinoamericano a partir de una historia peruana, pero que nos sirve a todos, a mí. Entonces, hay un personaje maravilloso, central en ese libro que se llama Demetrio Rendón Wilca. Demetrio Rendón Wilca es un indígena cuya comunidad lo manda a estudiar a Lima. Y hay una parte, yo cito las últimas páginas hermosísimas, te voy a mandar el texto, en que lo compone como un poema Arguedas y le dice: vete como el gavilán, sobrevuela el mundo, mira todo lo que hay, aprende las mañas del blanco y vuelve para enseñarnos. O sea, hay una definición ahí de educación indígena que es como para salvarse del mundo de conquista, que es un mundo bélico, porque pues nos olvidamos todo el tiempo que hay una guerra alrededor nuestro, que el horizonte que nosotros habitamos es un horizonte marcado por la guerra, de vencedores y vencidos. No es así, no es otra cosa que eso. Y eso se puede ver todos los días. Se puede ver todos los días. Solo basta mirar alrededor, que uno ve la guerra alrededor de nosotros y ve los charcos de sangre abajo de nuestros pies todavía. Pero no lo podemos ver porque algo nos tapa la vista, algo nos impide verlo. Entonces, esta idea de educación es la sabe cómo piensa y cómo vive, el que domina tu mundo, el que traza tu historia, aprende las mañas del blanco y luego date cuenta de cómo utilizar ese aprendizaje a favor de tu gente, que es lo que se pierde infelizmente en la universidad. Porque lo que tenemos en la universidad, en muchos lugares, lo he visto en muchos lugares, es gente que sale de su comunidad, que sale de su mundo, que sale de su medio familiar, que sale de la forma en que lo trata su mamá, su tía, sus vecinas, va a la universidad y se blanquea, o sea, pierde el sentido de quién es. Y lo primero que nos sustrae la conquista y la colonización, lo primero que nos robó es el espejo. Los otros días estaba en una conferencia en Arequipa porque todos, cuando ya han leído ustedes el Fanon, cuando Fanon llega a París, todos somos Fanon, no hay blancos en nuestro mundo, ninguno de nosotros, por más que tenga un padre, una madre nacidos en Europa, todos somos emanaciones del paisaje colonial. Nadie de nosotros, aunque sea rubio de ojos azules, nadie es blanco. Cuando vamos a París, esa es la llegada de Fanon a París, nadie conocía mejor la poesía, la literatura, la filosofía, el pensamiento francés que Fanon, que salió de Martinica. Y en Martinica era blanco. Como algunos de nosotros juegan de blanco aquí y otros juegan de negro. Él era un blanco en su lugar porque era mulato, no era negro puro. Entonces llega a París pensando que es francés, como nosotros llegamos a París. ¿Y qué le dice París? De aquí no. Que es tan dura esa realidad, tan dura, que los mismos franceses nacidos en París, descendientes de franceses, cuando pasan un periodo colonial, cuando pasan un periodo, lo que pasaron un periodo en la administración colonial de Argelia, cuando volvieron a París, son bien malos, perdieron la blancura. La blancura es una relación, es relacional, y nadie que emana, que pisa, que ensucia la plata de sus pies con los charcos de sangre que están en nuestro horizonte, que están en nuestro mundo, en nuestro paisaje, nadie cuando va a París es blanco. Lo digo yo, que tengo 4 abuelos europeos, no lo soy cuando voy a Estados Unidos, no lo soy, tengo 2 padres, y 2 padres, el que me crió y mi padre mayor, nacieron en Europa, y yo sé que cuando voy a París no soy blanca. ¿Qué es la blancura? Es importantísimo reflexionar en la raza y no a la manera de los Estados Unidos, porque ahí también se transforma en un yeso, en una identidad política, en un formulario. La raza no es eso, la raza es plenamente histórica y relacional. Es un quién es un diálogo, eso es la raza. No está en la piel, sino en la posición, en la impregnación de un cuerpo, de una gestualidad, de una manera de ser, de una manera de improvisar, de una manera de pensar.
en la impregnación en esa corporalidad de un horizonte que es el nuestro, que es un horizonte colonial. O sea, es tan fundamental el día que uno lo entiende y lo comprende que cambia completamente la vida de uno. Entonces, él le dice, edúcate, pero para volver. Nuestros estudiantes, infelizmente, yo he sido protagonista en Brasil de la lucha, fui la coautora de la primera propuesta de cuotas, o sea, de reservas de cupos para estudiantes negros en la Universidad Brasileña. Y aún así me doy cuenta cómo los estudiantes vienen a la universidad buscando la blancura. Es un error muy grande, porque la blancura no la encontramos nunca, nadie. Entonces, el otro gran tema para quien hace el curso de educación es la cuestión de qué es el aprender, cómo nosotros los profesores le enseñamos a nuestros estudiantes que el fin de la universidad es aprender. Y el fin de la educación no es aprender. Aprender es una tarea medio, no es una tarea fin. Aprender es para algo, para pensar. Y ahí clausuramos. Porque lo que decimos en un subtexto, en un discurso, en un mensaje que en realidad es un mensaje subterráneo, es que ellos tienen que aprender algo ya pensado. Y cuando decimos que tienen que aprender algo ya pensado, decimos que tienen que aprender algo ya pensado en otro lugar. Eso viene junto. Es imposible decir aprender lo ya pensado sin decir lo ya pensado en otro lugar. No, a la universidad se viene para saber dónde se encuentra lo que uno necesita saber para poder pensar. Desde acá, desde nuestras preguntas, desde nuestras necesidades, no necesidades inmediatas, desde nuestro cosmos, desde nuestro universo, desde nuestra propuesta vincular del mundo, desde nuestra forma de felicidad. ¿Cómo queremos hacer para poder seguir en la dirección de lo que nos da bienestar y felicidad? Eso no lo puede pensar nadie para nosotros. No lo puede. Entonces, aprender lo ya pensado en otro lugar responde y reproduce una visión internacional del trabajo intelectual que nos perjudica intensamente. Los modelos teóricos, las categorías, los conceptos son para ser pensados en otro lugar. Y nosotros somos replicadores, aplicadores. Y en el fondo es lo mismo que la tecnología. De nosotros viene el ganapán, ¿no?, de muchos pensadores y teóricos que se encuentran en nuestro lugar. Tenemos que tener conciencia de eso. La reserva de mercado del pensamiento teórico del norte es cuidada a 7 llaves, es cuidada a fusil, a punta de bayoneta, a cañón, a misil. Porque ¿quién piensa y crea formas nuevas de pensar, conceptos, categorías, reformatea la historia? Es tan vedado atravesar nuestro pensamiento hacia el norte como las patentes de tecnología, como las patentes tecnológicas. Porque el poder de la teoría es gigantesco, o sea, es hacer ver el mundo de otra forma. Quien formula teoría hace que la gente pase a ver la realidad de otra manera. Entonces tenemos muy pocos teóricos entre nosotros, porque nosotros enseñamos desautorizando a nuestros alumnos. La tarea del educador en nuestro mundo confluye una cosa que es el poder, la superioridad moral de quien sabe y la desautorización de quien aprende. Y las palabras autoría y autorizar tienen la misma raíz etimológica. Un profesor tiene que aprender a autorizar. Un profesor que no enseña aprendiendo no puede enseñar. Y que no autoriza es un mal profesor, porque no crea autores. O sea, para escribir, para pensar, es necesario autorizarse. Y si uno no tiene a alguien, un maestro, que lo autorice, uno nace muerto, nace castrado, nace impedido, nace inseguro. La otra, entonces es el otro tema. Ahora viene la cuestión de México. Voy a través de todo lo que vos fuiste nombrando. La cuestión de la situación mexicana, ¿no? que mucho me duele, porque este es un país al que he venido de los 20 años,
no sé, centenas, 1000 veces, o sea, muchísimos países que considero no la frontera norte de México no es la frontera entre México y los Estados Unidos, es la frontera entre toda América Latina, entre todo nuestro continente y Estados Unidos. O sea, México es el lugar donde todo nuestro continente, toda América Latina, toda nuestra América se encuentra con el norte. Es una frontera nuestra, importantísima. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo México fue destruido en 10 años? Entonces, hay un texto que lo escribí a la luz de varias experiencias en México, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en Argentina, que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Primero lo publicó una editorial muy chiquitita mexicana llamada Pez en el Árbol, no sé si la conocen, pero ahora salió en el libro de Traficantes de Sueños, es uno de los capítulos. Yo creo que esto es un golpe a la democracia que viene de otro lugar. O sea, lo que está pasando en México hoy es un golpe con todos sus defectos, a la democracia más estable del continente, que era la democracia, con todos sus defectos, que no voy a decir que no había, pero la democracia mexicana fue la patria anfitriona, la democracia más estable del continente, esa frontera norte donde se acogió tanta gente para sobrevivir. O sea, hay un golpe ahí, hay un golpe que viene desde otro lugar, desde un territorio invisible, porque es imposible observar el poder. El poder es, por definición, no observable. Y yo creo que hay algo conspiratorio, no puedo dejar de verlo así, y lo escribo en ese texto, ¿no? ¿Quién desorganizó esta nación de esta forma? Que no se puede ir por las carreteras después de las 6 de la tarde, ni hasta el borde de Ciudad de México. Es una cosa dolorosísima, porque México fue el amparo para todos nosotros por mucho tiempo. La gran madre amparadora, ¿no? O sea, llegar a México era salvarse, en mi país, en muchos otros. Entonces, yo sí creo que en esa destrucción de México hay una conspiración. No es que no haya mexicanos dispuestos a vender su mano de obra bélica, ¿no? No es que no haya, por ejemplo, y eso cuando fue muy marcante ir a Buenaventura en Colombia, que es un lugar donde la violencia contra las mujeres es para limpiar el territorio, es un lugar extremadamente violento, donde hay picaderos de cuerpo, por ejemplo, cosas crucifixiones de mujeres, algo impensable, ¿no? Pero son formas de turbulencia para vaciar los territorios y poder colocar ahí emprendimientos inmobiliarios. Entonces las mujeres me preguntan, ¿y cómo se hace para parar esta guerra? Porque no es una guerra que se para con un acuerdo entre las FARC y el Estado, no, es otra guerra, no es una guerra política, es una guerra económica, o sea, son feminicidios para limpiar territorio, para hacer que la gente espantada huya despavorida en todas las direcciones. Entonces nunca había pensado, así nunca pienso futurísticamente, yo pienso analíticamente. ¿Cómo se para esta guerra? Entonces, bueno, hay una única manera que me parece que es indispensable para parar esta guerra feminicida, que es desmontar el mandato de masculinidad. No quiere decir que no existan más hombres, no es esto, o gozo masculino, o heterosexualidad. Tienen que abrirse a un panorama más amplio de formas de sexualidad, la diversidad, el pluralismo sexual, todo eso. No estoy diciendo eso, pero muchas veces los hombres entienden como que, bueno, entonces que no haya más hombres, no estoy diciendo eso. Pero es necesario que un hombre pueda libertarse del mandato de masculinidad, que es algo muy distinto. Entonces, una cosa que estoy diciendo y que a veces las feministas me atacan, porque no hay feministas sino muchos, es que el hombre es la primera víctima del mandato de masculinidad. Es la primera víctima porque ese sujeto que entra como mano de obra, como soldadito, como sicario, como recurso humano de esas guerras informales que se expanden en el continente, que son guerras informales de una esfera paraestatal que se hincha entre nosotros y que está controlando la vida. Ese es el carne de cañón, o sea, es un sujeto que solo tiene su mano de obra, su fuerza de trabajo bélica
para sobrevivir y para construir su masculinidad. Entonces es necesario que los hombres salgan en defensa propia contra el mandato de masculinidad que los dilacera humanamente, o sea, que atenta contra su humanidad y los transforma en los seres más infelices de la existencia. Por las mujeres morimos por femicidio a manos de los hombres, entonces morimos, sufrimos males que nosotras no producimos, o sea, morimos asesinadas mucho más de lo que asesinamos, pero somos más felices. Nosotros tenemos formas de contentamiento, de vincularidad, o sea, la vincularidad es un saber femenino, el coser relaciones, mismo el dar una charla, una clase como la estoy dando en este momento, un hombre no lo puede hacer. No puede hacerlo, una mujer que se masculiniza tampoco. Esas cosas de la espontaneidad, de hacerlo como se me da la gana, de conversar con una cantidad de personas que tengo adelante, como si estuviera tomando un té con galletitas. O sea, traerlo al ras del suelo, a la vida real, a lo humano. Un hombre no lo puede hacer. Entonces nosotras tenemos formas de satisfacción que los hombres no tienen, por eso se mueren antes en todas partes del mundo. No hay un único país donde la media de vida masculina sea, porque el hombre, además de sufrir, no sabe que sufre. O las autoras, Kaya Silverman, han escrito grandes textos sobre el narcisismo masculino. El hombre no puede ver su grieta, no puede ver su falta, y ahí muere como los perros. Es triste. No quisiera ser un hombre un único día de mi vida, ni masculinizarme, ni perder esta manera de pensar, como dijimos en el texto con Paulina, que es mi amiga, que está estudiando en México ahora, ¿no? Yo pienso una vez, estábamos juntas en Córdoba, en Argentina, ¿no? Me dio un ataque de insurgencia radical en la Academia de Ciencias Cordobesa, que Córdoba es una de las universidades más antiguas de América del Sur, Córdoba y Chuquisaca, ¿no? Y Sucre y Córdoba son las dos más antiguas universidades. Y estaba en la Academia de Ciencias de Córdoba, un olor a patriarca asqueroso, viejo. Entonces no me pude contener, que yo no puedo hablar acá porque yo pienso desde delantal y haciendo huevo frito. Ay, la profesora casi se me desmayan todos así. Tanto esfuerzo para disimular que pensamos haciendo huevo frito y esta nos viene a decir, sentada en un trono, que piensa haciendo huevo frito. Fue muy terrible. Bueno. Estaba diciendo otra cosa relacionada con eso, que lo primero que la colonia, cuando hablé de Fanon, cuando vamos a París todos, que somos todos negros por acá, etc., que lo primero que la colonia nos robó fue el espejo. El primer gran robo. Quizás es por eso que las diabladas, y Patricia me contaba, me tenés que dar el nombre del Dios, en las diabladas, en el mundo andino donde yo vivo, en Oruro o en la quebrada de Humahuaca, en el carnaval, hay diabladas, la gente se viste de diablos. ¿Y qué tiene el diablo en todo su cuerpo? ¿No? Espejos. Y la gente se pregunta, ¿por qué los diablos desde siempre tienen espejos en todo su cuerpo? Para que cuando lo mires te veas. O sea, la cuestión del espejo es un gran tema. Y me contó Patricia, ¿cómo se llama el dios? Descamafoca. ¿Se acuerdan? Es negro, ¿verdad? Y que pierde un pie. Pierde un pie. Ahí tiene un espejo. Y entonces en el pie que pierde, que es el pie justamente de tocar la tierra, de dónde estamos, de cuál es nuestro paisaje, en ese pie pone un espejo. Es extraordinario, es una sabiduría extraordinaria, es una inteligencia extraordinaria. Después me lo das por escrito el nombre de él. Bueno. Y ahí viene el otro tema, por ejemplo, ¿por qué, que ella también lo nombró y que lo voy a utilizar, ¿por qué no circula nuestro libro? ¿Por qué nosotros no podemos pensar en conversación? ¿Por qué John Smith, que no es Rigelton, ¿no? Pero bueno, John Smith produce cualquier babosera de pensamiento, una pelotudez, como decimos nosotros, pero enseguida lo compramos. Y si el mercado comprador del norte compra nuestras ideas, como compró las ideas de Foucault, porque es a partir de la lectura del norte que Foucault pasa a distribuirse por todas partes, de Derrida, de todos los filósofos franceses, cuando lo compra el norte, ahí circula por el mundo. Es el gran mercado comprador y revendedor de las ideas, ¿no?
Pero entre nosotros no. O sea, yo no puedo hacer que un libro mío se venda en México, en Colombia, la gente lo lee. Ahora eso es curioso, porque cuando uno piensa es como tirar una botella al mar con un papel adentro. Una tira. Entonces, no, nunca nadie lo hará. De repente ella me devuelve a mí mi pensamiento de uno de los libros que a la gente menos le interesa, porque es sobre raza, es sobre nación. La gente quiere feminicidio. No es que el feminicidio no sea importante, pero no lo puedes entender si no entiendes esta historia. Porque el continente latinoamericano hay esa erupción de feminicidios. Tenéis que entenderlo desde lo fundacional de nuestra historia. Si no, no lo puedes entender. Y si no lo puedes entender, no lo puedes corregir. Porque no es con el punitivismo, y eso es un error del feminismo muy grande, que se cruza y converge con la ultraderecha. Lo veo en mi país, donde ha habido, en mi país, donde ha habido un feminicidio por día en los últimos tiempos, en el último mes, que es rarísimo, nunca hubo eso antes. No es un país particularmente violento en la sociedad, ha sido particularmente violento desde el Estado, que es otra cosa. Pero la sociedad no era así. Y ahora tenemos este mismo golpe a la posibilidad de la democracia porque hubo un feminicidio por día, cruel, con empalamiento, con las cosas más espantosas, cuerpos pedazos, descuartizados, que no era algo propio de la sociedad ya, no era una costumbre, un lenguaje. Pero lo usa la derecha, lo usa el gobierno conservador y en convergencia con algunos feminismos, para recrudecer el punitivismo, para volvernos una sociedad más punitiva todavía. Entonces tuve que pensar bastante en esto, ¿no? ¿Por qué el punitivismo no es la solución? Hay muchas razones. Una principal es la siguiente: cuando se llega al crimen de feminicidio, a la tortura sexual, a la crueldad extrema contra el cuerpo de las mujeres, es la punta de un iceberg de una cantidad inmensa de formas de violencia contra las mujeres o contra los cuerpos feminizados, que no pueden nunca ser tipificados en la ley. No hay forma que la ley pueda tipificar la atmósfera patriarcal en la que estamos sumergidos. Eso no puede ser delito, porque esa es la realidad misma. Es la realidad misma como ella es. ¿Por qué? Bueno, si no estudiamos la historia, si no vemos cómo es el proceso violento de la fundación de nuestra República Criolla, si no entendemos qué es un criollo, un ladino, no podemos actuar. La ley va a agarrar esto, un micronésimo de las formas de agresión. Entonces, la acción no es en el derecho. Algo, porque el derecho tiene esa cosa ejemplar, es ejemplarizante, el derecho tiene un discurso eminente, casi religioso, tiene una eficacia simbólica, o como dice Lourdes Enríquez, que se fue, creo una eficacia performativa. Pero la acción misma es en la sociedad. Y la sociedad no la entendemos. ¿Por qué es así si no la comprendemos en la historia? Porque una sociedad que resulta de una conquista fundacional, y cómo fue esa conquista, en realidad fue anómica. Eso es una cosa que he comprendido muy recientemente, ¿no? En realidad la conquista misma, la toma del territorio misma, no fue hecha en concordancia con las leyes de Indias, en concordancia con un estado metropolitano de ultramar y después con un estado metropolitano en territorio del estado criollo. La conquista misma fue hecha por patrullas de delincuentes. Fue una conquista delincuencial, fue una conquista hecha por bandas sueltas que fueron matando y tomando territorio durante la época colonial y durante la época republicana. Entonces, eso funda nuestra realidad. Si no partimos de ahí y no trabajamos en esa conciencia y en la sociedad, o sea, si no nos vemos en un espejo, con las leyes no hemos llegado a ningún 10 años de leyes ya, o más, dependiendo del país. 10 años de políticas públicas, 10 años de encuestas. Y hay cada vez más feminicidios. Entonces, es necesario revisar muchas cosas, ¿no? Entonces, no conversamos entre nosotros, no conversamos con nuestro vecino de sala en la universidad. Dígame cuándo paro, yo anoté hasta acá. Perdón, también por si tienen preguntas. No, bueno, 10 sí. minutos, está bien, y ya. No, ya dije casi todo, me falta
el flujo, la idea. Sí, ya lo dije, esto es lo último. Eso. La forma productivista, el valor productivista que se impone a las formas de evaluación universitaria, ustedes lo deben sufrir acá también. Y la ilusión de que dialogamos con el norte, de que hay alguna forma de reciprocidad en el diálogo con las universidades del norte, con los países del norte, que es una ilusión, una fantasía, porque nosotros los replicamos acá y ellos nos llaman para allá cuando les interesa algo, por ejemplo, hacer traducir un libro que les da puntos en su propia universidad. Eso tengo bien junado. Los 65 años no son para nada, son para entender muchas cosas. Nos impiden conversar entre nosotros. La evaluación académica ha sido suicida para el pensamiento latinoamericano. Nos ha hecho creer que el número de publicaciones, yo estuve en un jurado de concurso para profesor en una universidad en Brasil hace poco, y la mejor candidata, la que tenía más puntos en títulos, o sea, publicaciones, se me ocurrió, porque no se le ocurre a nadie, mirar los 9 artículos publicados en revistas prestigiosas de Brasil y Argentina, porque era Argentina, y eran el mismo artículo con otras palabras y otro título. Lo mismo. O sea, eso no puede ser un profesor. ¿Por qué no puede ser un profesor? Porque no tiene valores, porque no es moral. Entonces, lo primero que tiene que ser un profesor es ejemplar con su persona. Alguien que hace eso, lo hace deshonestamente. Entonces, ¿cómo decir? El productivismo nos lleva coloco como ejemplo ahí un autor que toda persona que estudia el tema de nación lo usa, lo tiene que usar. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado sobre el tema de nación. Es Anderson Benedict, ¿no? La comunidad imaginaria. ¿Cuántas páginas tiene la comunidad imaginaria? No llega a 200, chiquitito. Y es lo único importante que escribió. Pero modificó el pensamiento sobre lo que es una nación. Eso es pensar. No se necesitan cantidades de llenar salchichas. Se necesita aprender a pensar en profundidad y con honestidad. Y eso es lo que la evaluación universitaria no nos enseña. Y sobre todo cancela el diálogo entre nosotros. La conversación es perder tiempo, porque eso viene de noche. He visto colegas norteamericanos en los años en que viví ahí decir: nunca converso sobre lo que estoy escribiendo. Yo converso, cada día converso, invento algo nuevo, que quizás nunca escribiré. ¿Pero por qué? Porque es una mercancía, porque el artículo, el pensamiento es mercado. Yo no sé si nosotros queremos eso para nuestra vida. ¿Sí? Bueno, con eso es lo último que tenía anotado. A pensar en conversación, esto es una muestra. Yo fui escribiendo esto, hablando con ella cuando ella me presentaba. Es fértil, es redituable, da resultado, y estamos perdiendo la costumbre nosotros en nuestro mundo, que somos tan conversadores y que la conversación nos da placer, ¿no? Hemos perdido ese placer, estamos perdiendo la conversación, el arte de conversar. Bueno, ahora está. Es un conversatorio, pero es un aplauso, por favor. Primero, una especie de disculpa para todos los estudiantes, porque si en algo es importante la conversación con Segato, es para que todos ustedes puedan participar. Entonces, empezar me parece de mala educación, pero Segato hablaba hace un momento de impaciencia, ¿no es cierto? Cuando pues me puse un poco impaciente. Entonces, nada más voy a hacer un comentario pequeño para no arrebatar la palabra. Primero, un comentario un poco haciendo historia. Aquí, Rita Laura Segato, tienes enfrente a algunos participantes, han venido las puras mujeres, cosa que está interesante, habría que pensar por qué, de un seminario
de investigación de un proyecto que estamos investigando sobre alteridades, empezó siendo alteridades de género, y ahora de esto, bueno, empezamos en el 98, pero luego nos pasamos al programa universitario de estudios de género. Ahí nos dedicamos a las alteridades de género, memoria, testimonio, etc. Y últimamente regresamos a la Facultad de Filosofía, aunque el proyecto es multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Es el PUEC, ¿no? Empezamos en el PUEC, ahora el PUEC se llama CIES, cambió de categoría. Y últimamente sacamos adelante un vocabulario colectivo para debatir justamente el tema de, no solo de la alteridad y de las exclusiones, puesto que así se llama nuestro vocabulario, porque aunque el contenido es muy importante y el vocabulario es muy importante, la apuesta era trabajar colectivamente ese vocabulario. Y lo hicimos colectivamente, ahí está el diccionario, lo volvimos una herramienta digital, y ahí empezamos a practicar no solo algo que nos proponíamos, elaborar sobre la marcha, sin ninguna pretensión de exhaustividad ni de absoluto, comunidades de debate entre academia, activismo de género, de derechos humanos, sobre disidencias de todo tipo, marginales, porque sabíamos que la academia siempre ninguneaba a los que previamente el Estado estaba ninguneando, quitándoles la voz, y lo que queríamos evitar era tomar la palabra por ellos y decir, ustedes tienen derecho a tomar la palabra, sino ver sobre la marcha cómo estas comunidades de debate, a través de estas comunidades de debate entre academia y movilización social, digamos, la gente aprende la toma de la palabra. No espera que la academia le diga, tienes derecho a hablar por ti mismo, sino cómo tomas la palabra. En práctica. Y hemos últimamente intentado repensar las maneras como también, sobre todo, obviamente, en Latinoamérica, cuando no se puede tomar la palabra, se toma la calle. Donde calle es el espacio que está ahí, reglamentado por los municipios, las intendencias, el Estado finalmente, sino que las calles se hacen en esas tomas. Y calle se refiere a reinvención de lo público. Y por lo tanto, reinvención permanente de cómo tomas la palabra, y no únicamente para decir quién eres, y véanme, y esta es la desigualdad que he sufrido, sino para lo que quieran. Y esta explicación es para preguntarte de una manera, a ver si puedo hacerla directa. Tú decías hace un momento que estas comunidades a las que tú te habías enfrentado, y yo sé que tu explicación fue muy escueta, pero aún así, ¿no? Me quedé con la idea que decía, bueno, estas comunidades que se forman para resolver un problema, y concuerdo totalmente, desaparecen inmediatamente. Sin duda, son funcionalistas. Yo diría, coincido contigo, quizá no convenga llamarlas comunidades, ¿no? Son colectivos que se forman de manera muy funcional para resolver un objetivo y luego se desaparecen. Y que tendríamos que pensar que lo comunitario, en la conversación, en el debate, el hacer juntos, no se puede limitar a ese funcionalismo, digamos, ¿no? A juntar medios más o menos colectivos, sumando uno con otro para resolver. Porque una comunidad no es una suma de individuos que se juntan para resolver algo. Esto sí me parece un funcionalismo exagerado. Pero fíjate, aún preocupados como hemos estado por pensar la comunidad de otra manera, llevarla a cabo y buscarla en todos lados para que las comunidades hablen, aún así, yo tengo la idea de que en este tipo de actitudes, aún así funcionalistas, hay invención de lo colectivo, que en algunos momentos, como toda invención, se diluye, pero que va a salir quizá unos años después, sin saber que antes se había practicado, pero eso es invención colectiva. Y eso es lo que necesitamos pensar en la academia, porque creemos que la invención de conceptos, de nombres, de formas de describir, de formas de demandar y de lemas, solo los tiene la academia, es decir, la figura del experto. Y lo que hay que aprender, y esto lo hemos trabajado desde hace añares, ¿no? Es buscar esa invención colectiva sin que la academia venga y diga,
bueno, tienen equivocados los términos porque no han pensado que la historia de este término, etcétera, etcétera, como suele suceder en la academia. Estamos buscando ahí, ¿cuál es tu pensamiento sobre eso? Sobre todo, ¿cuál es tu experiencia? Porque sé que tienes gran experiencia en esto. Es cierto, a nosotros les gusta, no sé si en Facebook o dónde, pero que quizás lo más interesante que tienen las luchas feministas en su gran pluralidad es la vincularidad que crean, el surgimiento que ocurre, que ha ocurrido recientemente, de cómo nos vincula el hecho de ser mujer, de más diversos tipos. Y cómo otra politicidad está surgiendo a partir de los últimos eventos, la huelga de mujeres, las grandes marchas, etc. Las grandes marchas de mujeres. Y quizás el mayor rédito de esa insurgencia femenina es que se ha abonado un sentimiento de una comunidad de mujeres. Claro que hay un cierto tipo de feminismo que es muy masculino, ¿no? Eso es un hecho. O sea, hay feministas. Existió el problema que creo que se está encerrando de un feminismo que se profesionalizó. O sea, se transformó en carreras, mismo la mía, o sea, la de una autocrítica también. Hubo un momento en que en los años 70 resurge el feminismo de los años 70, con varios orígenes diferentes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me impresiona es que los feminismos de países como Guatemala, El Salvador, son feminismos que bajaron de la montaña, o sea, son feminismos de mujeres armadas que estaban en la guerrilla, que estaban en la izquierda, y dentro de las izquierdas se volvieron feministas como forma de rebelión, de rebeldía contra el patriarcalismo dentro de las izquierdas, ¿no? Por nada, una de las grandes organizaciones de El Salvador se llama Las Méridas, ¿no? Que fue asesinada por su propio grupo guerrillero, por tener discordar con uno de los comandantes, proponer otra línea de acción, ¿no? En nuestro mundo, al sur, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, los feminismos vinieron de las universidades. Esta última onda de los años 70 vinieron de Europa, o sea, son feminismos muy eurocéntricos, muy blancos, ¿no? En países como Bolivia tenemos un feminismo hiper blanco que repudia las comunidades que no tienen ningún tipo de respeto por lo que ya existe, por las formas de poder que las mujeres tienen en la vida comunitaria y que están perdiendo a medida que se modernizan y que entra el Estado. Y feminismos también, o sea, surge ahí un feminismo no blanco, Julieta Paredes, o sea, el continente es muy variado. Pero lo que está surgiendo en este último tiempo con los levantamientos, las grandes marchas de mujeres en todos los países, en todo el continente, es una vincularidad nueva entre mujeres que no pasa por las insertaciones laborales, o sea, si sos académica, si estás en las ONGs, si estás en la gestión, que parecería que está devolviendo el espíritu que tuvo el feminismo cuando renació en los años 70, de sacarnos de la profesionalización de la lucha, que fue un problema muy serio, que es un problema muy grave, muy serio, porque ahí tenemos mujeres que son verdaderos hombres, o sea, territoriales, ¿no? Concentradoras de territorio, de poder y de recursos. En las ONGs eso es muy presente. Y eso no es una mentalidad, o sea, mujeres que han adoptado, digamos, las metas masculinas para su feminismo, se han como que entregado a metas de poder y no de convivialidad, no de bipolaridad, como le llaman. Entonces yo creo que lo que está resurgiendo ahora es un sentimiento de una gran comunidad latinoamericana y en Estados Unidos viene junto. No vamos junto a ellos, pero ellos vienen, porque la idea de la huelga de las mujeres surgió primero en América Latina y después la tomó Estados Unidos contra el Trump. Son dos caminos diferentes, pero está en una convergencia, diálogos, mujeres activistas que están viajando de un lado a otro, pero con la conciencia de que ahí se convergen. No hay lo que hay en el movimiento social y siempre hubo, de una colonialidad al interior de los movimientos sociales, porque eso es clarísimo, el movimiento LGBT,
tanto gay, lesbianas como trans, como en el movimiento de mujeres, como en el movimiento negro, como en el movimiento indígena. Lo que hay, si uno los observa de cerca, es una colonialidad, un proceso de dominación y de hegemonía al interior de los propios movimientos sociales. Y habría 1000 ejemplos de eso. Entonces, sí creo que está resurgiendo una comunidad continental de mujeres que sienten que tienen algo en común frente al fracaso del Estado, frente al fracaso de la historia patriarcal que culmina en la constitución del Estado. El Estado, para mí, y lo he escrito, lo he argumentado de todas las maneras que conseguí, es parte de la historia del patriarcado, aunque se nos abre una puertita para, a veces, las mujeres actuar dentro del campo estatal, travestidas de formales, de burócratas. Y nosotros, con el proceso de la conquista y colonización, se canceló formas de hacer política y de tejer comunidad que eran propias de la politicidad de las mujeres, que se ha cancelado, se ha cortado, pero estamos retomando esos hilos. Y ahí sí creo que hay comunidad, que no son simplemente, otros son colectivos para resolver un problema. Pero hay una mística ahí, que no es una mística desechable como la mística de la que habla Nancy. No, es una mística recuperable, o sea que es un cosmos propio, que es un cosmos femenino, porque yo veo lo femenino y masculino, haya mujeres en el lado masculino como hombres en el lado femenino, como dije que en el pensamiento indígena no son los cuerpos, no es el yeso biológico, el determinismo biológico es el cruce entre el género y la ciencia, es la adjudicación a la desigualdad de los papeles masculino y femenino, desigualdad sobre todo de prestigio, la atribución de una biología. Igual que la raza es eso. La raza es la atribución de una desigualdad creada históricamente, la atribución de una biología, que es la biología racial. Es idéntico el proceso pero para mí, en la historia del género, de una temporalidad mucho más larga. Pero entonces, sí creo que hay una comunidad de mujeres que está buscando los hilos rasurados, los hilos obstruidos de formas de hacer, de proponer y de hacer política que son propios de la historia de las mujeres. Y que eso es sí comunitario, no sé, se me ocurre contestártelo de esa manera. Y eso es lo que vos estás sintiendo, yo creo, y que todas estamos sintiendo, de que está surgiendo, hay un fermento ahí. Hay un fermento, sí, que no es puramente el colectivo funcional, el colectivo instrumental de resolver problemas. No, es mucho más que eso. Lo estoy sintiendo y conversando con muchísimas mujeres que lo están viendo así también. No sé si te contesté tu pregunta con lo que yo tengo pensado sobre ese tema. Claro, lo que a nosotros nos parecía muy interesante era interrogarnos sobre esa fuerza de invención, no de cosas, no de objetos que podrían, de productos, ni siquiera, digamos, artísticos, o, menos científicos, etcétera, sino esta invención de las relaciones con los otros, con las otras, con los vivientes, pero también con uno mismo o con una misma como otro. Quizá la metáfora del espejo no la hemos trabajado esta relación con nosotros mismos como otros, o con nosotras mismas como otras, que esto se da siempre de manera muy exterior, es decir, a través de relatos, ¿no? A través de relaciones muy prácticas, claro. Entonces, por ese lado, queríamos justamente repensar con cuidado esas formas de invención que acercan mucho tanto el universo de las artes o las prácticas artísticas, ¿no? Las prácticas de comunicación, y por supuesto la invención de, para nosotros los cuerpos, porque los cuerpos no son cuerpos individuales encerrados en una cierta biología, sino en relación con los otros, ¿no? Entonces pensar en esa invención, que fíjate, no únicamente es una invención que requiere de saber la historia de las mujeres y cómo nos hemos relacionado, sino que es una invención en el sentido también fuerte, estamos haciendo historia que siempre es presente o futura, ¿no?
y que esa historia es la que tenemos que aprender a hacer porque no se está registrando en ningún lado, excepto las mujeres mismas, y que lo hacen, como tú bien decías, conversando, ¿no? En estos momentos en que conversamos con las otras, pero que también tendríamos que registrarlo, no para hacer un registro científico, cientificista, sino para saber que ahí está darle una retórica, darle un vocabulario de valor. Porque necesitamos mostrar que esa es riqueza. Ahí hay tesoro de invención, porque es invención de las experiencias de lo humano, no de las cosas, ¿no? Y que esto es en lo que podríamos pensar cuando decimos que sí, estas experiencias de lo humano se transforman, mutan, ¿no? Y en ese sentido tenemos esperanza, ¿no? Optimista decías tú, ¿verdad? Así es la historia. ¿No? De que sí las cosas pueden ir por otro lado, ¿no? Entonces esa idea de invención de las mujeres o de los hombres, en el entendido que tú muy bien dijiste, ¿no? Es decir, no se trata de que biológicamente seas mujer o hombre, sino esta feminización o masculinización de los comportamientos y de las relaciones. Y este interés para que la academia lo haga una y otra vez, la invención no está domesticada en la academia, ahí realmente no hay invención, ¿no? Hay repetición, estamos rehaciendo lo que nos viene de arriba como conocimiento, pero que la invención está por otros lados, pero tenemos que buscarla porque a veces no la podemos ver. Así como tú decías que el poder no es visible, yo creo que la invención tampoco se ve inmediatamente. Tenemos que aprender en esa mediación muy pragmática que es la invención, que es donde vive la invención, a verla, porque no sabemos que está ahí, seguimos pensando en términos funcionalistas, hemos fracasado, porque ese objetivo que nos habíamos planteado no se realizó del todo. Y sin embargo es en esa mediación, en esa verdadera relación entre los cuerpos, donde descubrimos la cantidad, la fuerza de invención de las relaciones con las otras, ¿no? A eso le llamamos comunidad. Fíjate. Sí, ¿No? porque es vital. Claro. Sí. Y que bueno, por ese lado pues compartimos preocupaciones, ¿no? Sí. Bueno, aprovechando la conversación de África, yo quisiera aprovechar para que nos pudiera comentar un poquito más por qué hacer una distinción entre estos dos términos de colonialidad y conquistualidad que manejaste al principio. ¿Para qué nos serviría esta distinción? Y un segundo comentario, así muy breve, es si en efecto estas alternativas, ¿no?, que nos planteabas como la del flujo del tiempo, la de la vincularidad como valor, en efecto constituyen un tipo de escape a lo que sería la colonialidad del poder, pero comunitario, porque habría una colonialidad del poder y no comunitario, y habría una colonialidad del poder comunitario, ¿no?, que sería igual de autoritario. No. Es otra cosa. No. Y No, que no pero ahí se bueno. ¿Puedo responder? ¿O quieren hacer otra pregunta que viene a colación? Sí, hay otra pregunta que está relacionada, pero mejor es ahora. Bueno, entonces, colonialidad y conquistualidad. Digo, bueno, primero existe la colonización, que cuando estaban en vigencia explícita las leyes coloniales. Colonialidad es cuando pensamos que hemos cambiado de sistema, que las repúblicas han modificado de forma crucial la subjetividad colonial, ¿no?, que tiene en su centro la racialización del mundo. O sea, es la colonia que inventa la raza, o sea, inventa que existen blancos, que existen negros y que existen indios. Antes de eso no existían. Sociedades absolutamente diferentes, imagínate, aztecas, mayas y pueblos de las tierras bajas, de repente, que no tienen nada que ver entre sí, se transforman todos en los indios en 100 años.
o menos. En África, pueblos que también, los pigmeos de bajísima tecnología y los grandes estados, el estado Yorubá, o sea, el reino Yorubá, complicadísimo como administración, todos pasan a ser los negros. Pero la invención de raza, como dice Aníbal Quijano, es un autor que para mí es la inspiración de este pensamiento y fue también quien enseñó mucho. Esta invención de raza se hace en un tiempo muy corto, tampoco no existe Europa. Cuando decimos que España descubrió América, estamos mintiendo. España no existía. España había terminado la conquista de su territorio y se estaba colonizando, que no terminamos hasta hoy porque hay formas de racismo intensas contra los andaluces, por ejemplo, en fin, los gallegos también, o sea, hay formas internas de racismo en el territorio español. Entonces, la conquista es la guerra, la toma del territorio por las armas. Y la colonización fue ya el establecimiento de una ley, porque la conquista en realidad, como dije, fue anómica. Existían las leyes de India, existían autoridades, pero la manera real en que se tomó las tierras fue por patrullas anómicas que actuaban en Brasil hasta muy tardíamente los bandeirantes, ya en tiempos republicanos, delincuentes, fue delincuencial. Entonces eso es guerrero, eso es por las armas, delito. La colonización, cuando ya se hace una ley republicana que van a obedecer todos, las élites y los pobres, los indios, van a todos obedecer a esa pauta que es la legislación ya colonial de las varias repúblicas, ¿no? Las varias constituciones que nuestros países tienen. Solo que si uno observa de cerca, ¿no? Cómo opera la ley, quién opera la ley, ¿no? Cómo es operada, ¿no? ¿Dónde está la mano? Cómo la ley tiene siempre una maneja política. Tiene una brecha de ilegalidad, permitir que es legal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un policía puede legalmente ejecutar sumariamente a alguien en la calle y nadie lo puede condenar. Si él dice, mi vida estuvo en riesgo, él tiene ahí autoridad de policía y de juez, en la misma persona y encima armada. Eso es una brecha de excepcionalidad permanente dentro de lo jurídico, dentro de la ley. Como esa hay montones. Entonces, la colonialidad es cuando existe la ficción, vamos a ver, yo estoy muy radical últimamente, la ficción legal. Una ficción legal que con todo nos permite funcionar. O sea, yo estoy pensando que Patricia no me va a asesinar, no me va a robar todo lo que traje en el viaje, alguien de aquí no me va a levantar sin darme una cachetada, o sea, en fin, que no me van a llevar presa en este mismo momento. Una cantidad de cosas que permiten una gramática en la que podemos funcionar porque tenemos una fe jurídica, porque tenemos una fe de que existe una gramática común de acuerdo con la cual nos vamos a comportar. Pero entra en falencia muy fácilmente en nuestro continente, lo que tenemos que entender por qué la relación Estado-sociedad tiene las características que tiene. Si no entendemos la historia de las patrullas fundadoras, no lo vamos a entender nunca. Entonces, la colonialidad y la conquistabilidad. Lo que pasa es que después de haber visto los relatos, haber hecho un peritaje para la guerra del Estado represivo de Guatemala en los años 80, leía hace 2 años, no sé cómo no me enfermé, viendo historia de la conquista, viendo cómo la guerra represiva de Guatemala fue continuación de la conquista, las prácticas, ¿no? Los perros que se comen los cuerpos, las mujeres con el vientre partido de arriba abajo y masacradas su embrión dentro del vientre, las mujeres prostituidas por la fuerza, eso es una guerra. Y es una guerra contra los indios, eso no es un conflicto interno, eso es una continuidad de la conquista. Ahora, pero no, hay en la costa pacífica colombiana, las trucidaciones de gente, para que gente que tiene derechos constitucionales a toda la costa que queda detrás de la última cordillera, que es la cordillera oriental de Colombia, y atrás se refugiaron pueblos negros y vivieron ahí más de 200 años y tienen derechos constitucionales a ese territorio, a sus casas palafíticas, pero ahí estaba programado para ser el ombligo
el ombligo del Tratado Transpacífico. Entonces vinieron emprendedores mega a construir 3 puertos juntos y un complejo hotelero gigantesco para los empresarios que operarían ese comercio mundial transpacífico del TPP. Entonces, ahí es conquista. Entonces, si vos vas a ver los lugares donde minan, los otros días, hace 10 días estuve en Costa Rica, ¿no? He ido varias veces, pero esta vez me conseguí responder una pregunta. Porque digamos que la vida en Costa Rica es agradable, ¿no? Uno no tiene tanto miedo, chévere, como se dice. Está bastante bien, tiene un montón de parques nacionales, mucho oxígeno. Entonces, al final le pregunto a mi colega, ¿no? Montserrat Salvo, que es una gran estudiosa del feminicidio, ¿por qué ustedes consiguieron esto? No hay policía, no hay ejército. Dice, porque en Costa Rica no hay nada. No hay una única mina que cuidar. No hay un único recurso natural. Es un país pobre y es el mejor. Si uno ve Potosí, que fue la ciudad más rica del mundo, no del continente, sino del mundo por más de 50 años, porque la plata de Potosí fue la moneda mundial y permitió la acumulación capitalista. Sin Potosí no habría capitalismo, permitió la acumulación primitiva. Es una posible. O sea, cuanto más tenés, más. ¿Por qué está pasando en Brasil lo que está pasando? Porque descubrió el mayor yacimiento de petróleo del mundo, el pre-sal, y de relativamente fácil, con un poco más de desarrollo de la tecnología y una riqueza petrolera, bueno, golpe de Estado. Entonces, es mejor, ¿entendés? Donde se hizo un mapa del continente, un mapa donde están pueblos indígenas, es los únicos lugares donde hay riqueza todavía. Entonces, eso es sobre ahí prosigue la conquista. Sobre ahí. ¿Quién más estaba? ¿Alguien estaba? Fue inspirador, les agradezco mucho. Yo creo que el profesor, después de muchos años de dar clases, 30 y tantos años de dar clases, desarrolla una capacidad paranormal. No lo teorizan seguro en la enseñanza de educación, pero uno se vuelve paranormal. Parece que uno está escuchando los rostros, las caras de las personas que uno tiene enfrente. Uno va escuchando y respondiendo. Es una cosa rarísima. Entonces hoy estuve muy inspirada en escuchar. Yo no sabía que iba a ser así, porque venían sin ganas. Pero algo hay que capté en este espacio, que es telepático, estoy segura de eso, que me hizo muy inspirador. Me inspiré mucho. Gracias. Es siempre una interacción. Nunca es uno solo que habla. El discurso de uno, como dice Martín, habla el interlocutor. Sí, hay verdad. Entonces, hay 4 personas. Nosotros nos tenemos que ir a la entrevista. ¿En cuánto tenemos? 10 minutos. Podemos usar las preguntas y de ahí un comentario. Y a las 4 de la tarde, o lo dialogaremos, pero no sé, retornar si quieren seguir dialogando o nosotros. Yo estoy a disposición. Entonces, puede ser más tarde, quizás. Después de comer, no sé, a las. No, la pregunta díganla ahora. Digo, si quieren seguir conversando, pueden hacerlo un poco más tarde. No, y por si tienen, no sé cómo será la a las 4 si regresan, te aviso que apunto o ahorita a las 3. ¿Por qué no pedir que digan que levanten la mano? Porque si nadie puede regresar, no, bueno. Sí, yo creo que vamos a atrapar. ¿Pueden regresar? Sí. Que levanten la mano. ¿Quién puede regresar? ¿Quién puede regresar? A las 4. ¿Más tarde? A las 5. ¿A las 5? A las 4. No,
Las podemos anotar y si no se puede contestar. Empezamos con eso las 4. Bueno, sí. Bueno, yo quería retomar un poco lo que estaba hablando aquí la maestra acerca de las grandes movilizaciones de mujeres. Me parece que como que habría que hablar en el contexto porque tuvimos varias aquí en México, tuvimos un 24, tuvimos un 25, tuvimos un 8 y además de eso se ha venido toda una ola de protestas organizadas, inclusive en las universidades, ¿no? Las chicas que están haciendo scratches, lo que pasó en el teatro con este hombre que tenía una denuncia de violación y entonces se fue a sacarlo, ¿no? Literalmente del teatro y Perellón, ¿no? Que está y además eso es algo que deberíamos estar hablando al interior de la universidad. Y yo digo de estas movilizaciones... Sí, yo te acompañé todo eso. Sí, es triste caso. Estas movilizaciones, porque las que estábamos ahí cuando empezamos, digamos, a echar las grandes movilizaciones, no estábamos pensando tanto en qué iba a pasar después, sino más bien hacer visible una serie de violencias que se habían estado viviendo. O sea, el feminismo no es que esté de moda, como mucha gente dice, ay, es que ya eres feminista por la moda, no, sino que es una tensión histórica que ha llegado ahorita a un punto. Sí. De repente las violencias como Ayotzinapa no dan espacio para visibilizar a los cuerpos femeninos. Entonces, estos movimientos están permitiendo un acceso a una conciencia feminista que no existe para las mujeres. Entonces, estas comunidades de mujeres que se organizan tanto en asambleas como en grupos están haciendo una labor muy interesante que es un registro pedagógico, que es acceder a la historia. De repente estamos haciendo esto que es un espejo, te estás viendo en la otra. Por ejemplo, el hashtag mi primer acoso, la cantidad de cosas que salieron. Por ejemplo, el índice real de pedofilia en México salió con el hashtag mi primer acoso, ¿no? De todas las niñas que habían sido violadas entre los 6 y los 12 años. Terrible. Y por primos, parientes, padres, ahí hay un mandato patriarcal. Entonces, estas comunidades de aprendizaje político, de repente pareciera que son como campos, ¿no? Pero tampoco llega el acceso, por ejemplo, a las comunidades académicas. Las académicas ingresan al activismo y a los por medio de proyectos. Por ejemplo, tengo un proyecto con mujeres en la cárcel, tengo un proyecto con mujeres indígenas, pero siguen aislándose de lo demás. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las chicas que no van a la universidad y acceden a textos? Me ha pasado que las que sí accedimos a la universidad, fungimos como traductoras para las que no. Entonces, aquí está Rita Laura, aquí está Lidia Cacho, ten estos textos. Y se está haciendo un medio de colectivización de saberes y de significados. Entonces, de repente, las activistas que sacan chicas golpeadas tienen un repertorio de conceptos que llegaron hechos por medio de otras mujeres. Eso es un registro pedagógico que creo que se nos va de la vista a las académicas, porque tenemos el privilegio y no lo bajamos para las mujeres que no lo tienen. Bueno, hay un acceso. los otros días vengo de Córdoba, estaba en Córdoba, justamente en Argentina, en la capital de Córdoba, que es una ciudad muy grande. Estaba tomando el desayuno en un hotel y la camarera, emocionante, casi me muero. Lo más importante que me pasó de la visita, la muchacha contó que estaba sirviendo el desayuno. Dice, ¿usted ha visto ese gato? ¿Por qué le digo ahí? Pero no, yo leí tus textos. La camarera del hotel. Una cosa. Entonces uno ve que sí, pero eso genera una comunidad. Eso es una forma de fluir del pensamiento que es inusitado, que es nuevo, que no tiene que ver con por ejemplo, el académico es enseñado que si lo citan allá, ¿no? En París, si te citan, si te publican, eso lo creen. No, eso es la idea de la antropología por demanda, de uno de mis libros, ¿no? O sea, si uno responde a la pregunta de su tiempo, eso también estaba en lo que vos dijiste al principio, si uno, la disponibilidad, si uno escucha la pregunta de su época y de la gente, y en mi caso de las mujeres, que es lo que más conozco, uno se instala en el pensamiento de la gente y se vincula a la vida, que es lo que nuestra academia no tiene práctica de hacer, porque pretende otras cosas que además no las consigue. No las consigue porque solo se pueden pretender cuando uno está en real conexión con la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Le agregaría solamente algo.
igual que tu pregunta, ¿no? Que ahí hay la resurgencia de una forma de política. O sea, estaba discutiendo con una amiga que está en Argentina, pero hacía un tiempo, ¿no? La politicidad, el estilo, la matriz política de las mujeres que existe y que renace con toda fuerza en este momento que las dos describieron, tiene características. Conseguimos entre las dos mapear. Es tópica y no utópica, que quiere decir aparece en el calor de los acontecimientos. Por ejemplo, da respuestas irrefletidas, no reflexionadas, lo que es muy importante. Por ejemplo, la huelga de mujeres, las diversas huelgas de mujeres. Hubo un grupo ahí, un grupo de pensadoras feministas que salió con un manifiesto crítico a la huelga de mujeres porque usa un método que es el método burgués, que tiene que ver con en fin, no, porque fue tópico, no fue pensando que era vamos a hacer una huelga, después lo pensan. O sea, tiene que ver con una conexión muy grande con el calor de los acontecimientos. Eso es lo que quiero decir con una política tópica. Pragmático, es un pragmatismo porque nosotros lo que buscamos es la vida. O sea, la posibilidad de que la vida misma pueda continuar. Entonces no tiene carácter burocrático de una legislación abstracta y distanciada de la vida. Entonces es pragmática y no burocrática. Es cercana, o sea, es vincular, tiene una inmediatez entre cuerpos de mujeres que no necesita pensarse antes, que está ahí y que tiene una historia, no necesita pensarse antes, es una práctica muy antigua, de gran profundidad histórica. Entonces no necesita definirse en términos de leyes, de normas. Ahora vamos a hacer así, ahí estaría el peligro. Pero no terminé. Entonces, una de las cosas que yo empecé a pensar y que no terminé, que voy por la mitad, pero que creo que es algo que deberíamos pensar, ¿qué es una huelga de mujeres? ¿Es una huelga laboral? ¿Es una huelga política? No, yo creo que es una huelga existencial. Ahora, ¿qué es una huelga existencial? Estoy pensando eso, ¿no? Estoy tratando de leer, no tengo mucho tiempo sobre la historia de la guerra, el gran pensamiento marxista, después la guerra general, los diversos pensamientos, las diferentes teorías sobre la huelga, hasta llegar a una formulación que es una huelga sexual, una huelga de sexo, como en el antiguo, que ahí se relata una huelga de las mujeres. ¿Qué es? Lo tenemos que pensar, pero primero actuamos. Lo nuestro es la acción para crear historia, para hacer historia. Primero hacemos la historia y ahí es necesario reflexionar sobre esa acción. Bueno.